la infección de las bacterias, eliminan bacterias, pero las bacterias no son impasibles, no son elementos que no se defienden, también pueden llegar a defenderse. Algo muy interesante es que la esperanza de vida del ser humano se alargó, se duplicó gracias a la creación de los antibióticos, ¿sí? Previo a la era de antibióticos, las personas se morían de las infecciones, ya con una infección leve, para la persona una infección fatal y terminaba con su muerte, ¿no? Pero con la llegada de nuestros queridos antibióticos se reduce esa mortalidad y se duplica la esperanza de vida, ¿ya? Hay que tener un concepto bien claro para la siguiente semana, para su examen de la siguiente semana, que es resistencia bacteriana o resistencia múltiple. Fíjense que la resistencia bacteriana es capacidad que tienen las bacterias para soportar a los antibióticos, ¿ya? Es decir, las bacterias cuando se les pone contra un antibiótico no se quedan impasibles, se defienden. Al igual que nosotros nos defendemos si nos ataca algo, las bacterias también tienen capacidad de defenderse. Eso es resistencia bacteriana, ¿ya? La resistencia bacteriana puede ser a antibióticos, puede ser a otros virus como los fagos, ¿ya? Pero adquiere resistencia. ¿Para qué? Para que ese medio externo no lo dañe, no lo ataque. Y resistencia múltiple o multiresistencia, este término solo se utiliza cuando hay una cepa bacteriana que tiene capacidad de resistir a muchos antibióticos, ¿sí? Es decir, en estas bacterias multiresistentes, en el antibiograma, la lista de resistentes va a ser así. Cosa que nos deja con una mínima cantidad de antibióticos que podemos utilizar contra estas bacterias, ¿ya? A eso denominamos multiresistencia. Generalmente se abrevia así. ¿Ya? Van a ver esta abreviación, por ejemplo. Staphylococcus aureus MDR, es decir, Staphylococcus aureus multidrogo resistente, o el más común, tuberculosis multidrogo resistente. Van a ver esas terminaciones, pero MDR significa multidrogo resistencia, que esa cepa, esa bacteria, tiene capacidad de resistir a muchas familias de antibióticos. ¿Ya? Y eso es lo que lo vuelve peligroso. Hay dos tipos de resistencia, ¿ya? La resistencia natural, o con la que se nace, o la bacteria nace, y la resistencia que se adquiere o adquirida, ¿ya? La resistencia natural es una propiedad de una bacteria salvaje. No se olviden que apenas nace una bacteria que no está en contacto con absolutamente nada, se conoce como bacteria salvaje. Es decir, no tuvo contacto con nada, es totalmente nuevita. Pero esta bacteria va viviendo o va comunicándose con su medio externo y empieza a adquirir nuevas características, ¿ya? Pero el estado más inicial, más, por así decirlo, más predeterminado que tiene una bacteria, se conoce como bacteria salvaje, ¿sí? Y algunas bacterias tienen capacidad de resistencia natural a los antibióticos, es decir, nadie le hizo nada, ellos ya nacen con su resistencia. Y este es un ejemplo importantísimo, ¿sí? El género Mycoplasma es naturalmente resistente a la familia de los beta-lactámicos, naturalmente. ¿Pero por qué? Porque no tienen pared celular, y eso es algo natural de las bacterias. Y como los beta-lactámicos son fármacos que atacan a la pared celular, si estos no tienen pared celular no hay sitio de unión, entonces no se ataca nada. Eso es una resistencia natural, ¿sí? Pero una resistencia adquirida es lo siguiente: esta bacteria salvaje, digamos que no es resistente a los beta-lactámicos, ¿ya? Normalmente los beta-lactámicos vienen, chao, la matan. Pero esta bacteria empieza a tener contacto con su entorno. Tuvo contacto con otras bacterias que sí son resistentes, ¿ya? Y adquiere esta bacteria una nueva capacidad de resistencia contra el antibiótico. A ese tipo de resistencia se le conoce como adquirida, ¿sí? Esa resistencia se la adquiere posterior a su desarrollo, no se la adquiere en ese momento. Fíjense que la resistencia adquirida deriva del contacto de mi bacteria salvaje con factores externos, como la mutación y el material genético de la bacteria mute, ¿ya? Y esa mutación produzca nuevas características de la bacteria y sea resistente. Puede que haya transferencia genética, que entre bacterias se transfieren genes, ¿ya? Es decir, esta bacteria multidrogo resistente le pasa sus genes de resistencia a esta que no lo era. A eso se refiere, ¿sí? Puede ser por medio de transformación, la menos común. ¿Se acuerdan qué significa transformación? Creo que eso lo vieron en teoría. La bacteria, igual de los orígenes, viene la
viceversa. Viene una bacteria que no es resistente, agarra el material y adquiere resistencia. ¿Sí? Conjugación, que es la más común. Viene una bacteria, yo soy una multiresistente, y me conecto con otra bacteria que no sabe nada de la resistencia. Entonces le paso mis genes mediante conjugación de las piñas, ¿no? De las fibras bacterianas. O también por transducción. Viene un fago, ¿ya? Que tiene genes de resistencia, ingresa material genético en la bacteria que es salvaje y le da resistencia. ¿Ya? En cualquiera de esos casos, a eso se conoce como resistencia adquirida. ¿Ya? Este caso o este ejemplo es muy común, por ejemplo, en hospitales, y esto es interesante. Va un paciente que tiene una infección de afuera, ¿no? Se infectó afuera, llega al hospital, lo internan, y en el proceso de la internación su bacteria adquiere resistencia. Entonces ya el antibiótico común que podría haber sido efectivo ya no lo es, porque en el medio donde hay más bacterias multidrogoresistentes es un medio hospitalario. Nunca se olviden de eso. Van a escuchar más adelante que tener a un paciente que no es grave, internado por muchos días, es más bien peligroso para el paciente. ¿Sí? Es decir, porque ahí hay un medio lleno de bacterias que son multiresistentes. Entonces, meter a un paciente que no requiere una internación prolongada es peligroso. Se puede infectar y puede adquirir infecciones por bacterias resistentes. ¿Ya? En ambos casos, no se olviden del concepto natural y adquirido. ¿Por qué se produce la resistencia bacteriana? ¿O a qué se debe? Hay muchos factores, ¿ya? Pero el primordial y el que no se le puede sacar de la cabeza es el uso malo o indiscriminado de antibióticos. ¿Sí? Viene la señora de, no sé, de cualquier edad, tengo un resfrío, tengo una amoxicilina, ¿no? Deme un antibiótico cuando no se requiere, ¿no? Entonces la prescripción libre de medicamentos antibióticos permite que las bacterias adquieran resistencia, ¿ya? Es decir, lo que les decía en la anterior clase, si yo utilizo un antibiótico de amplio espectro para una infección leve que no lo requiere, ya la siguiente que realmente necesite el antibiótico de amplio espectro no me va a servir porque la bacteria va a adquirir resistencia. ¿Sí? Entonces, toda prescripción de antibióticos tiene que ser racional, con la cabeza, ya pensando por qué y para qué le estoy dando. La utilización indiscriminada de antibióticos en animales, y esto es algo curiosito, no sé si alguna vez lo han escuchado. Para que la carne o para que los alimentos de origen animal ya lleguen a nuestras mesas, obviamente a los animales los tienen en condiciones insalubres, en unas granjas pequeñas, amontonados, riesgo de enfermedades, cultivo de enfermedades para los animales. Entonces, ¿qué hacen las personas criaderas para que sus animales no se mueran? Agarran y en su comida mezclan antibióticos, ¿sí? Es decir, a su comida le dan antibióticos y eso le dan de comer. Y evidentemente disminuye la infección o el cultivo que tienen los animales, pero a la vez están generando resistencia indirecta. ¿Sí? ¿Me dejo entender? En muchas granjas se utiliza antibióticos para prevenir infecciones en sus animales y así su producto no se muera y por ende su ganancia tampoco se muera, ¿no? ¿Me dejo entender? Había un caso interesante, no sé si lo han escuchado, que en una granja de China, ¿ya? De tanto al criadero de chanchos, de tanto darle antibióticos como profilaxis, se observó una resistencia a colistin. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era el colistin? Un antibiótico potente. Entonces es peligroso que se utilice de manera indiscriminada antibióticos para cosas que no son el caso, ¿no? Un manejo, no hablamos de granjería, pero es un factor importante. ¿Sí? Las carnes de animales, para que lleguen a nuestra mesa, tienen que haber sufrido unas condiciones bien insalubres, y para que no se mueran sus ganancias les dan antibióticos para que no se mueran, ¿sí? Para que resistan al proceso hasta que crezcan y demás, ¿no? La dosis o duración inadecuada, ¿sí? La dosificación de un antibiótico tiene que ser adecuada, dependiendo del paciente, dependiendo de su peso, de su edad, de si es hombre, si es mujer. La duración también tiene que ser adecuada, 5 días, 7 días, 14 días. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos un paciente con neumonía, ¿ya? Y queremos dar un tratamiento de una semana, o casi la mayoría de antibióticos se da 5 días mínimo, la mayoría, ¿ya? Entonces el paciente con esta enfermedad se toma su antibiótico, primer día no pasa nada, segundo día no pasa, tercer día ya se siente mejor y dice, ya para qué voy a tomar mi antibiótico, ¿sí? Deja o corta su tratamiento de antibiótico, y eso también es un factor que aumenta
la posible resistencia bacteriana, ¿sí? Si uno empieza un esquema antibiótico, tiene que terminarlo obligatoriamente. ¿Por qué? Porque no se mueren todas las bacterias, ¿ya? Más o menos hasta que termine su esquema de antibióticos, recién las bacterias van a morir al 100%, que están afectando a la patología del paciente. Pero en muchos casos no ocurre eso, entonces al tercer día o segundo día corta la medicación porque se sintió mejor. Y hay bacterias todavía que se quedaron vivas ahí, y esas bacterias al estar en contacto con el antibiótico adquieren resistencia. Una siguiente vez ese antibiótico ya no va a servir, ¿sí? Entonces el hecho de que se tenga que utilizar la duración del tratamiento antibiótico completa es fundamental, ¿sí? Enseñar eso a nosotros mismos y a los pacientes con los que tengamos, ¿no? Y el desconocimiento de los perfiles de sensibilidad, ¿ya? Debido a tratamientos fuertes sin tener antibiótico. Lo que decía al principio, el doctor que da un antibiótico fuerte a una infección leve, ¿sí? Eso también es otro riesgo que aumenta la resistencia bacteriana. Por eso es importante, ante cualquier infección, analizar. De hecho, el enfoque de la materia de bacteriología es ese. Ustedes están aprendiendo ahorita bacterias, están aprendiendo más adelante virus, pero principalmente bacterias, y están aprendiendo qué enfermedades causan esas bacterias. Entonces es fácil. Si viene a mi consulta un paciente con faringitis, tiene dolor de garganta, tiene pus en las amígdalas, yo sé que probablemente es una faringitis y probablemente es el Streptococcus pyogenes, probablemente. Yo sé que ese es gram positivo. Entonces no requiere un antibiótico que sea gram positivo o gram negativo, ¿no? Requiere un antibiótico que sea más específico para él. ¿Me dejo entender? Pero eso, ¿cómo lo sé? Con estudio y conocimiento, ¿ya? Es por eso que es incorrecto o inadecuado que el médico utilice un antibiótico de amplio espectro ante infecciones que no lo requieran, ¿ya? Ahora vamos al tema. Cuando la bacteria tiene contacto con los antibióticos, lo que les decía, se va a defender, ya no se va a quedar impasible ante el ataque del antibiótico. Hay 4 mecanismos de resistencia, así como habíamos visto 4 o 5 mecanismos de acción del antibiótico, la bacteria tiene 4 mecanismos de defensa, ¿sí? El primero es alteración de sus receptores. El antibiótico tiene que unirse con una proteína para ingresar a la bacteria. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Altera su receptor y el antibiótico ya no se puede unir, no sirve el antibiótico. Puede interferir en el transporte del microbiano, quiere decir, nuevamente, tengo un antibiótico que quiere entrar. Para entrar tiene que utilizar unos canales de la membrana de la bacteria. Entonces, ¿qué hace? Cierra sus canales y se pone impermeable. Nuevamente el antibiótico tampoco sirve. Bombas de flujo. Tengo la bacteria. El antibiótico logra atravesar, pero inmediatamente es expulsado afuera por unas bombas que tiene la bacteria. ¿Ya? Mecanismo de resistencia a bombas de flujo. Inactivación enzimática. Tengo la bacteria, tengo el antibiótico ingresa, pero esta bacteria tiene enzimas y destruyen el antibiótico. No sirve más el antibiótico, ¿sí? En cualquiera de los casos son mecanismos de defensa que adquiere la bacteria. Aquí vemos mutación del receptor. Si el receptor cambia, impide la vinculación de un antibiótico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver ahorita ejemplos, ¿no? 2. Si se modifica al antibiótico con las enzimas, inactivación enzimática, es decir, las enzimas que produce la bacteria destruyen el antibiótico no va a servir. 3. Si el antibiótico quiere entrar y la bacteria impermeabiliza su membrana, es decir, impide que todo entre, el antibiótico no va a entrar y no va a hacer su efecto. Y 4, en algunos casos, el antibiótico sí logra entrar, pero inmediatamente ingresa, es expulsado afuera por unas bombas que crea la bacteria, ¿sí? Hablamos del primer mecanismo de resistencia. Ahorita vamos a ver ejemplos, no solamente ejemplos. Alteración de receptores. El que más nos preocupa es la alteración de las PBPs, ¿ya? De las proteínas fijadoras de penicilina, que estas son sitio de acción de los betalactámicos, todos los betalactámicos. Quiere decir que si la bacteria altera el receptor PBP, no va a ser, o esa bacteria va a ser resistente a los betalactámicos, ¿me entienden, no? ¿Sí? Por la alteración de los PBP. Estas PBP son proteínas de betalactámicos, los cuales se encuentran en la membrana citoplasmática. Son transpeptidasas, son responsables de la producción de la pared celular, y si estas se alteran, evidentemente el antibiótico no va a tener con quién unirse, ya, alteración de receptores. Un ejemplo. Otro ejemplo, alteración de los sitios de acción de las enzimas, ¿ya? Este ejemplo es asociado a la sulfonamida trimetoprim. No se olviden
que las sulfonamidas inhibían a esta enzima y la trimetoprim inhibía a esta enzima, ya lo que hemos visto en la anterior clase. Pero si la bacteria altera a la enzima, cambia su estructura, entonces el antibiótico no se va a poder unir a la bacteria, entonces alteración del receptor. ¿Ya? La bacteria se vuelve resistente a sulfonamida, se vuelve resistente a trimetoprim. Otro ejemplo de alteración de receptores, las quinolonas actúan sobre la ADN girasa, ya la que se encarga del enrollamiento del ADN circular de la bacteria. Si la bacteria altera la ADN girasa en su estructura, las quinolonas no van a tener efecto, ¿sí? Se vuelve resistente a quinolonas, a toda la familia. La ADN polimerasa es otra enzima. Si la bacteria altera la enzima, cambia su forma, la rifampicina no va a tener efecto en ella, ¿sí? Interferencia en el transporte de antimicrobianos, el segundo mecanismo de resistencia. Que la bacteria se vuelva impermeable, ¿sí? Es decir, normalmente las bacterias o las membranas celulares tienen cierta permeabilidad, pero si viene la bacteria y totalmente refuerza su pared celular, no ingresa nada, se vuelve impermeable. Esto principalmente afecta al mecanismo de acción de los betalactámicos. Ya los betalactámicos tienen que ingresar al espacio periplásmico para buscar a las PBP, pero si la bacteria no les deja entrar, entonces los betalactámicos no tienen ningún efecto, ya se requiere resistencia. La membrana de las bacterias tienen porinas, que son las que permiten permeabilidad selectiva de la bacteria, pero cuando hay resistencia, las porinas se cierran y no dejan que el antibiótico pase al espacio periplásmico, específicamente los betalactámicos, y por ende no tienen un mecanismo de acción, no actúan con nada, no sirven, ¿no? Esa bacteria se vuelve resistente. Otro ejemplo. Esto de hecho esto es del artículo, entonces todo esto es del artículo que están subidos, ¿ya? Interferencia en el transporte de antimicrobianos, aumento de cationes bivalentes. Este mecanismo de resistencia lo adquieren para adquirir resistencia a aminoglucósidos y a fluoroquinolonas. ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? Aquí tengo mi bacteria, aquí está el antibiótico. Estos antibióticos tienen características químicas importantes y estas bacterias empiezan a secretar cationes bivalentes, ¿ya? Magnesio, calcio, zinc, lo concentran en su membrana en su membrana, en su pared celular, y estos iones, generalmente cuando son iones libres, buscan con quién unirse, ¿no? Entonces, ¿con quién se unen? Con el antibiótico, ¿ya? Es decir, viene el magnesio y se une al antibiótico y lo, por así decirlo, lo neutraliza. Entonces el antibiótico ya no sirve, ¿ya? Ese proceso se da por la quelación, ¿ya? La unión de un ion metálico con el antibiótico. O sea, se quelan, se unen permanentemente y ya no sirven. Como cuando tu amigo se empareja y ya no te da bola. Lo mismo. Se quedan estos dos y ya no hace su acción que tenía que hacer el antibiótico, ¿ok? Eso ocurre en este caso. Ahora, el tercer mecanismo de resistencia, las bombas de flujo. La bacteria crea bombas, ¿sí? Y las conecta en su membrana. Entonces, una vez ingresa el antibiótico, ni siquiera le deja actuar directamente, las bota hacia afuera. Una vez entran las botas, o sea, no puede tener acción. Evidentemente las bombas de la bacteria son fugazos de ATP porque son bombas activas, ¿no? Pero sí adquieren este mecanismo de resistencia, de agarrar o crear bombas que sean capaces de expulsar al antibiótico y el antibiótico es efecto, ¿no? Este mecanismo de resistencia puede servir para todos los antibióticos. Ya todos los antibióticos pueden ser eliminados por bombas de flujo, pero obviamente si la bacteria los crea. Ahora, la más común es capaz las inactivaciones enzimáticas, que la bacteria cree enzimas que destruyan al antibiótico, ¿ya? Por ejemplo, acetilación. Algunas bacterias forman grupos de acetilo para neutralizar al clorafenicol, ¿ya? Hay otras bacterias que modifican enzimas que alteran a la estructura del aminoglucósido, ¿sí? Hay otros bacterias que crean modificaciones por enzimas como la fosfetanolamina que alteran la estructura de la polimicina, ¿sí? Entonces, en cualquiera de estos casos, las enzimas bacterianas están destruyendo al antibiótico y un antibiótico destruido no va a servir para su mecanismo de acción, ¿no? Y las más comunes, las betalactamasas, producción de betalactamasas. ¿Qué son betalactamasas? Son enzimas
capaces de degradar al betalactámico en su anillo betalactámico, ¿ya? Todos los betalactámicos tienen un anillo. De hecho, aquí está. Todos los betalactámicos tienen un anillo que se conoce como un anillo betalactámico, ¿ya? Pero vienen estas enzimas y rompen el anillo betalactámico, ¿sí? Lo parten, lo destruyen, entonces ya no tiene su función, porque ¿quién se unía a las PBP? El anillo betalactámico, ¿ya? Si no hay anillo betalactámico no se une a las proteínas identificadoras de penicilina y no hay el mecanismo de acción, ¿sí? Esas son las betalactamasas, también llamadas penicilinasas. Cualquiera de los dos, no se van a confundir, no son dos distintos, son lo mismo, ¿ya? Penicilinasas o betalactamasas hace referencia a la producción de enzimas capaces de degradar al anillo betalactámico de la bacteria, ¿ok? Una vez inactivado, lo convierte en algo que no sirve, inactivo, ¿ya? Se conocen más de 20 betalactamasas, hay muchísimas betalactamasas. Hay algunas que son de predominio para las penicilinas, penicidinasas, hay otras que son de predominio para las cefalosporinasas, hay otras que tienen predominio de acción sobre los carbapenémicos, las carbaperimasas, ¿sí? Entonces, en base a todos estos mecanismos de resistencia, se crean ciclas, ya que ustedes se lo tienen que aprender, que me da indicación de que una bacteria es resistente a qué, para qué, ¿no? Inactivación enzimática. Fíjense, este término, BLEA, no se olviden de los términos porque son preguntas de examen, ¿ya? Las betalactamasas de amplio espectro, o espectro amplio, esa es la traducción o el acrónimo, ¿no? ¿Qué significa BLEA? Pero realmente, ¿qué significa BLEA? Son bacterias que tienen enzimas betalactamasas capaces de hidrolizar hasta la segunda familia de las cefalosporinas. Quiere decir, aquí yo tengo penicilinas, toda su familia, tengo las cefas, tengo los carbapenémicos y los monobactámicos. Ya así que tengan ese orden, en orden ascendente, para que me entiendan, ¿ok? Quiere decir que cuando tengo una bacteria BLEA, hasta la segunda generación es resistente, es decir, todo lo que esté por detrás también es resistente. Entonces yo no puedo dar nada de la familia de las penicilinas, nada. Tampoco, ni de las cefalosporinas no le puedo dar la primera ni la segunda generación. Pero, como solo hay resistencia hasta la segunda, puedo ocupar tercera generación, cuarta generación, carbapenémicos y monobactámicos. Son sensibles cuando viene la BLEA. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? La BLEA no es nada más que penicilinas que son capaces de hidrolizar hasta la segunda generación. Son sensibles al resto de betalactámicos, es decir, tercera generación, cuarta generación, carbapenémicos, monobactámicos, hay sensibilidad. Entonces, puedo dar estos como mi tratamiento alternativo si yo tengo una bacteria BLEA. Y van a ver en algún estudio de cultivo que aparecen bacterias BLEA, ¿no? Son comunes. Un Staphylococcus BLEA, un E. coli BLEA. Entonces, en ese caso ya ustedes saben qué pueden o qué no pueden dar, ¿ya? Sin necesidad que alguien les pregunte o les diga, ¿no? Ok. No se les puede dar la familia de penicilinas ni de las cefalosporinas de primera ni de segunda. ¿Okay? Está prohibido, no va a ser eso. Tenemos otro acrónimo, la BLE, betalactamasas de espectro extendido. Nuevamente me voy a hacer mi grafiquito. Ya tengo penicilinas, cefalosporinas de primera, de segunda, tercera, cuarta y quinta, carbapenémicos y monobactámicos, ¿ya? Para que me entiendan. Estas bacterias que presentan mecanismos de resistencia BLE, ¿ya? Son capaces de resistir la tercera y la cuarta, y los monobactámicos. O sea, quiero que me entiendan bien. Todo esto es resistente, no me sirve, incluido este de acá, externamente. Solo me deja libre a un grupo, que son los carbapenémicos. Ya, en este tipo de bacterias, yo solo puedo dar como tratamiento alternativo carbapenémicos, ¿ya? O, en su defecto, puedo dar un betalactámico asociado a un inhibidor de betalactamasa. ¿Se acuerdan cuáles eran los inhibidores de betalactamasa? Antibióticos inhibidores, bueno, no son antibióticos, ¿no? Pero fármacos inhibidores de betalactamasas. Es una pregunta de examen, ¿sí? Está el tazobactam, el surbactam y el clavulánico, ¿sí? ¿Se acuerdan que estos se asociaban? ¿No? Nunca van solos, ¿no?
El flavoránico generalmente va con una amoxicilina. ¿El surlactán? ¿Segura? No, ese. El tazobactam con una piperacilina. Y este con una ampicilina. Entonces, puedo dar para la BLE carbapenémicos, meropenem, mertapenem, dolipenem, etc. O puedo asociar alguno de esos beta-lactámicos con su inhibidor de beta-lactamasa. Solo puedo dar eso, ¿sí? Todo lo demás, lo que ven allá a la derecha, está prohibido, ¿sí? Porque no va a servir. Es inútil que le demos alguna penicilina o cefalosporina que no esté dentro de este espectro de acción, ¿ok? Nuevamente, tenemos otro concepto. Me voy a dibujar penicilinas, cefalosporinas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, carbapenémicos y monolactam. Tenemos las beta-lactamasas, AMPC cefalosporinasas, ya otro mecanismo de resistencia. ¿Qué significa? Son bacterias que tienen enzimas beta-lactamasas capaces de hidrolizar cefalosporinas de primera generación, aminopenicilinas e inhibidores de beta-lactamasas. Quiere decir, no le puedo dar penicilinas, el grupo de las aminopenicilinas, no le puedo dar la primera generación de cefalosporinas y no le puedo dar ninguno de los inhibidores de beta-lactamasas, tazobactam, surlactam, clavulánico, no sirve, ¿sí? ¿Pero qué me deja libre? Segunda, tercera, cuarta, quinta generación, carbapenémicos y monolactam, ¿ya? Fíjense que no es difícil aprendérselo. Utilizan este esquemita, ¿no? Yo siempre lo aprendí. Están prohibidos, inútil dar esos antibióticos. Beta-lactamasas, carbapenemasas, otro espectro de acción, ¿sí? Estas son bacterias que tienen resistencia, o tienen enzimas, capaces de hidrolizar hasta los carbapenémicos, ¿sí? Casi todos los beta-lactámicos. Y esto es importante. Cuando yo tengo presencia de una beta-lactamasa carbapenemasa, no me va a servir las penicilinas, las cefalosporinas de primera a cuarta, los carbapenémicos, porque hay resistencia a carbapenémicos, ni los monolactámicos, ¿sí? Hay una resistencia casi total a los beta-lactámicos, ¿sí? Pero hay un solo grupito, que todavía se escapa de esta regla, ¿ya? Pero de manera general no podemos dar beta-lactámico. Pero puede ser que en algunos casos nos sirvan los resistentes a beta-lactamasas, ¿ya? Oxacilina, ¿cuál estaban ahí? Nafcicilina, cloxacilina, dicloxacilina, que son antibióticos beta-lactámicos resistentes a beta-lactamasas. Puede ser, pero en la mayoría de los casos de pacientes que tienen este espectro o bacterias que tienen este mecanismo de resistencia, los beta-lactámicos ya no son una opción, ¿sí? Entonces buscamos otra familia, porque ya no van a servir. KPC, otro mecanismo de resistencia, Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, ¿ya? Este mecanismo de resistencia es igual, resistente a todos los beta-lactámicos, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo una KPC, una Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, no puedo aplicar ningún carbapenémico, ningún beta-lactámico, ni penicilinas, ni cefalosporinas, ni carbapenémico, nada, no sirve. Toda la bacteria lo inactiva. Es resistente a todos los beta-lactámicos, ¿sí? No se les puede dar porque no va a hacer efecto. Otro mecanismo de resistencia. Y el más común, ¿no? Que la doctora les habló bastante, el MRSA o aureus, Staphylococcus aureus, meticilina resistente o con resistencia a meticilina. ¿Se acuerdan que les había dicho que en laboratorio tenemos un antibiótico que no se utiliza como fármaco para consumo, sino es netamente para la utilización del antibiograma? Esa es la meticilina. Solo existe disco de antibiótico de meticilina, no hay para tomar, ¿sí? Eso que quede bien claro. ¿Pero por qué? Porque este es un indicador de resistencia a beta-lactámico, es lo que les dije en la anterior clase. Si nosotros colocamos una meticilina en un disco de antibiograma y la bacteria crece sobre la meticilina, quiere decir que ninguno de los beta-lactámicos va a servir, ninguno, ¿sí? Ni penicilina ni nada. Entonces yo no le doy beta-lactámicos a este tipo de bacteria que es meticilino resistente. Y una bacteria que es meticilino resistente muy común, el aureus, ¿sí? Y esto es algo interesante. Ustedes saben, por ejemplo, que el aureus, ¿qué tipo de bacteria gram es? Un coco gram positivo.
Entonces yo tranquilamente una penicilina le puedo dar para tratar, o sea, está dentro del espectro de acción. ¿A qué cubre la penicilina natural? Al gram positivo. Una penicilina natural yo le puedo dar a un gram positivo, pero no se le da a un aureus. ¿Por qué? Porque actualmente la mayoría de los aureus son penicilinos resistentes, la mayoría, ¿sí? Es raro ver un aureus, una Staphylococcus aureus, que no tenga resistencia, ¿sí? ¿Me dejo entender? Obviamente sí sirve, bajo ese criterio de pensamiento yo puedo dar una penicilina que es gram positivo para un aureus, una infección por aureus, porque ataca, es su espectro, pero la mayoría de los aureus actualmente son muy resistentes, ¿sí? Entonces no me va a servir un antibiótico sencillo. Generalmente cuando hay una sospecha de infección por aureus, se inicia antibióticos que sean para resistencia por aureus, ¿no? Una clindamicina, etc. Entonces, una MRSA es resistente a todos los betalactámicos. No le puedo dar ningún betalactámico, ¿sí? Generalmente mi regla de oro para una MRSA es o doy vancomicina, ¿ya? O puedo dar una cefalosporina de quinta generación. ¿Se acuerdan para qué estaba reservada la quinta generación? Solo para MRSA, ¿no? La quinta generación yo no le puedo dar a cualquier infección. Solo le doy una infección que sea MRSA. Ahí está el ceftapripol y la ceftarolina. Solo se da para este caso. O también le puedo dar una lincosamida. ¿Como cuáles? El Linezolid, ¿sí? El Linezolid es también para MRSA. ¿Qué? Están prohibidos los betalactámicos en una bacteria MRSA. Es importante que lo sepan. Ella habla de 17, ¿sí? Porque no vayan tirando con los sintéticos. Ahora, podemos encontrar un espectro de acción que es VISA, ¿sí? Es un Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a vancomicina, ¿sí? Si tenemos un MRSA, no le puedo dar a betalactámicos. Si tenemos un VISA, no le puedo dar ni betalactámicos ni vancomicina, porque tiene cierta resistencia a vancomicina. Entonces, a ese tipo de aureus, ¿cuál sería mi opción más viable? ¿Qué le doy? Si hay una resistencia intermedia a vancomicina, fíjense que aquí es necesario y obligatorio calcular la SIM. Bueno, no calcular ustedes, ¿no? Que el laboratorio te mande un cálculo de SIM. ¿Qué era la SIM? ¿Y para qué servía? Para ver la resistencia, ¿no? Esa es una pregunta de aquí del examen. Entonces yo busco la SIM de la vancomicina, ¿ves? Y en base a la SIM yo modifico la dosis. Si digamos, me estoy inventando, le tengo que dar 1 gramo a una persona normal, capaz hasta el intermedio le doy 2 gramos, 3 gramos, pero obviamente sin pasar al grado de toxicidad, porque la vancomicina tiene riesgos o efectos adversos, ¿ya? Se calcula la concentración mínima individual. Ahora, guisa, tenemos otro mecanismo de resistencia que son Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a glicopéptidos. ¿Cuáles eran los glicopéptidos? Vancomicina y cicloplanina, ¿no? En ambos casos no voy a utilizar ni los betalactámicos porque de por sí no sirven, ¿ya? Y tampoco los glicopéptidos. No voy a utilizar ni una vancomicina ni una cicloplanina. En este caso, mi otra alternativa es buscar otra familia de antibióticos, ¿sí? Si tengo suerte va a ser una familia que no produce tanto daño, pero en la mayoría de casos van a ser un espectro de un antibiótico de amplio espectro que tenga sensibilidad a esta bacteria, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, en este caso, de guisa están prohibidos los glicopéptidos, ¿ok? ¿Qué sería la parte más importante de todo esto? Que ustedes logren entender los mecanismos de resistencia, pero no lo que la doctora les dijo, no qué significa, no qué es vancomicina resistente, no, sino qué se le puede y qué no se le puede dar. Eso es lo que tienen que aprender, ¿sí? ¿Qué no se le puede dar a una MRSA? No se le puede dar ningún betalactámico. ¿Qué le puedo dar? Le puedo dar una cefalosporina de quinta, una linezolid, una vancomicina. Eso es lo que tienen que aprender. ¿Qué le puedo dar? ¿Qué no le puedo dar a un ley? Espectro extendido. Yo le puedo dar hasta la 4ª generación de cefalosporinas, es decir, penicilina, cefalosporina primera, segunda, tercera, cuarta. Pero sí todavía puedo darle carbapenémicos, ¿no? O inhibidores de beta-lactamasa. Eso es lo que tienen que aprender ustedes, ¿sí? Para la siguiente clase, que si mal no estoy en su examen de antibióticos, mecanismo de resistencia,
tienen que saber todo eso, ¿sí? Incluida la clasificación de antibióticos. Y esto porque la doctora en el examen oral la agarra y le pregunta: usted, dígame qué es MRSA. Y si le dicen es aureus meticilina resistente, está mal, porque ¿qué quiere la doctora? Que le digan qué se le puede y qué no se le puede dar. ¿Me dejan entender? Si a su compañera le preguntan qué es MRSA, ¿cuál sería una respuesta más adecuada? Son bacterias que presentan un mecanismo de resistencia en el cual yo no puedo administrar ningún betalactamo, pero es sensible a la vancomicina, a cefalosporinas de quinta y a linezolida. Esa sería una respuesta adecuada cuando le estoy preguntando a la doctora. ¿Pueden entender? ¿Sí? No le digan ese Staphylococcus aureus meticilina resistente. Eso es obvio, lo sabemos fácil. Ok. A ver si me entendieron. Bueno, ¿leyeron el artículo? Capaz no están estudiando, pero leanlo para su examen de la siguiente semana. ¿Cuál es el concepto de resistencia bacteriana, Miguel? ¿Cuál es el concepto de resistencia bacteriana? La capacidad de las bacterias para evadir la acción del antibiótico, ¿será eso? ¿Sí o no? ¿O será la capacidad de las bacterias para producir sus antibióticos? ¿Eso? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Lógica, ¿no? La capacidad de las bacterias para mutar y volverse más agresivos, ¿eso es la resistencia bacteriana? ¿O la capacidad de las bacterias para resistir la acción de los virus? ¿Qué es resistencia bacteriana? Capacidad de la bacteria para evitar la acción de un antibiótico. A eso se centra, ¿no? La A. ¿Cuál sería una medida de prevención para la resistencia bacteriana? Es decir, ¿qué podemos hacer para que no haya resistencia bacteriana? Usar antibióticos como me dé la gana. Aumentar la prescripción de antibióticos, que yo en cada receta antibiótico. ¿Es eso? No establecer programas de vigilancia que me dé igual que en un laboratorio, en un hospital ahí multiresistente. ¿Es esa la acción? O usar racionalmente, con cabeza y con criterio los antibióticos. ¿Sí, no? Ok. Está muy fuerte. ¿Qué es la resistencia natural o intrínseca, Yasmín? Es la resistencia que una bacteria tiene sin haberla adquirido antes en su propia naturaleza, en donde puede inhibir el mecanismo de acción del antibiótico. Exacto, es una bacteria que nació así, es una bacteria salvaje que tiene un mecanismo de resistencia capaz de resistir a una familia antibiótica. Si le ponen de ejemplo, ¿qué ejemplo pondrían? Un ejemplo. Micoplasma, no se olviden de eso, puede ser una pregunta, ¿sí? ¿Qué es resistencia adquirida, Álvaro? Es la resistencia de una bacteria a un antibiótico Es eso, es la resistencia que tiene una bacteria a un antibiótico después de haber sido sometida a su medio externo, factores externos, mutaciones, transformaciones, transcripciones, conjugaciones, etc. ¿Okay? ¿Cómo te llamas? Nayavi, ¿no? Najavi, si yo estoy hablando de un mecanismo en el cual la bacteria es capaz de expulsar al antibiótico, ¿qué tipo de mecanismo de resistencia es? La bacteria agarra al antibiótico y lo expulsa fuera. De los 4 mecanismos de resistencia que vimos, ¿cuál aplica ahí? ¿No? A ver, Sergio. Bombas de flujo, ¿correcto? Es la capacidad que tiene la bacteria para crear bombas que expulsan el antibiótico hacia afuera. Esa es la respuesta. ¿Ok? Eunice, si estoy hablando de una bacteria que disminuye la permeabilidad de su pared con pérdida de codificación de las porinas, ¿a qué tipo de mecanismo de resistencia estoy refiriéndome? Alteración de la permeabilidad bacteriana o impermeabilidad bacteriana, que es lo mismo. Excelente. Eduardo, si yo estoy hablando de una bacteria que es capaz de producir enzimas que inactivan antibióticos, ¿ante qué tipo de mecanismo de resistencia estoy? Inactivación enzimática, sencillo, ¿no? Luis, si yo hablo de una bacteria que tiene que la resistencia se produce cuando la bacteria modifica a su proteína receptora y cambia la función de sus enzimas, ¿qué tipo de mecanismo de resistencia estoy? No se nos olvida, la doctora te va a revisar hoy.
No, ¿cómo te llamas? El del lentecito. Miguel Ángel, ¿no? Miguel, ¿a qué tipo de mecanismo de resistencia estamos hablando? Si es una bacteria que es capaz de alterar su receptor, alterar sus enzimas DIAN. ¿Idea? Darío. ¿Idea? ¿Qué han estado escuchando? Alteración de los receptores. ¿Sí? Sencillo. ¿Qué son beta-lactamasas, Natalia? Excelente, son enzimas que producen una bacteria capaces de degradar el anillo beta-lactámico, los beta-lactámicos, ¿no? ¿Qué tipo de beta-lactamasas conocemos? Vamos. Lea, creo, y carapenemasa. ¿Seguro? Sí. ¿Qué tipo de beta-lactamasas? Penicilinasas, carbapenemasas y cefalosporinasas. ¿Ya? Ahora sí, la parte final. Delta. Blea es resistente a qué? ¿No dice su guía? ¿Usted? ¿A qué es resistente una blea? ¿Ampicilina? ¿Solo ampicilina? A las penicilinas, a las cefalosporinas de primera y de segunda generación. Esa es la respuesta correcta. Gabriela, ¿no vino? Gabriela, ¿a qué es resistente una blea? ¿Penicilinas? ¿Solo eso? ¿A cuáles cefalosporinas? Primera, segunda, tercera, cuarta, ¿ya? Cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta. Penicilinas, ¿qué más? Monobactámicos, ¿ya? Pero sí me sirven los carbapenémicos y los inhibidores de beta-lactamasa, ¿ya? Josué, ¿a qué es resistente una KPC? No, esa es la B. Pero sí, está correcto, es resistente a todos los beta-lactámicos, ¿ok? Pero no son sensibles a carbapenemasas ni a inhibidores de beta-lactamasa. Eso es la ley, ¿ok? No se confundan. Quiero saber su nombre. Varinia. Yasminka. Camila dice, ya, aquí es resistente una MRSA fácil. ¿No? Aquí es resistente una MRSA Darling, Valeria. ¿Dónde está? Fuera, no te escuché. Ya, excelente a todos los beta-lactámicos, pero sí puedo dar las cefalosporinas de quinta generación. ¿Está bien? Con la clasificación de antimicrobianos que se encuentra en el anexo, completa el siguiente cuadro. No sé si te has escuchado. Antibióticos beta-lactámicos, todos los que hemos visto en la anterior clase, ahí están penicilinas, carbapenémicos, monobactámicos, inhibidores de beta-lactamasa, fármacos inhibidores de la pared celular, ahí podríamos poner a las glicopéptidos, vancomicina, teicoplonina, vancomicina, fosfomicina. Fármacos de la alteración de la membrana citoplasmática, las polimicinas, ¿no? Polimicina E, B y la... Hay uno más, muy bien, ¿ya? Pero eso sería la respuesta. A la daptomicina, ese marco, ¿ok? Y por último, pero no menos importante,
se tiene previsto, o ya en muchos estudios, al igual que el calentamiento global, que en el año 2050 la primera causa de muerte en nuestro medio de vida sea infecciones por bacterias multiresistentes. ¿Sí? Sí, ya se estima, de hecho ya está actualmente en pacientes en hospitales que mueren por bacterias resistentes porque no hay un antibiótico que les pueda dar. ¿Sí? Actualmente ya nos matan, pero se estima que para el año 2050 esa va a ser la primera causa de muerte y le va a ganar al cáncer, ya porque ahorita el cáncer es la primera causa de muerte. ¿Sí? Pero se estima que para el año 2050 le va a ganar la infección por multiresistentes. ¿Ok? No se asusten. Las KPC son resistentes a todos los beta-lactámicos, pero puede ser que haya sensibilidad a las resistentes a beta-lactamases, ¿no? Oxacilina, lisoxacilina, oxacilina, nafcicilina. Vamos a ver